acta de la sesión número 60 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 61 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Nota de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien se excusa asistir a la sesión de hoy en razón de que no alcanzaron los plazos internos para presentar postura del Instituto ante esta comisión. Una nota del director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Felipe Abbott Matus, quien se excusa de asistir a esta sesión, dado que para la fecha indicada se encontrará de viaje por comisión académica en el extranjero. Nota del Comité para la Prevención de la Tortura, CPT, quien solicita ser recibido por la comisión para dar a conocer su tercer informe anual con los aspectos más relevantes del documento. Este informe consolida los hallazgos sobre la situación de derecho en la que se encuentran las personas bajo custodia y cuidado del Estado. Asimismo, da cuenta de avances observados en la materia y refleja la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile. Asimismo, señora presidenta, se han presentado pareos del diputado Palma y Lilayú, otro de la diputada Ñanco y el diputado señor Lavé, y un reemplazo del diputado don José Miguel Castro, que nos acompañaba, por la diputada señora Jimena Osandón. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta, a los diputados, diputadas, yo quisiera señalar respecto de la cuenta que a propósito del Comité para la Prevención contra la Tortura, se les mandó el listado de audiencias pendientes e incluí, porque ya había tomado conocimiento de esto, al Comité sobre Prevención contra la Tortura. Entonces, ahora lo que falta es agendar y les propondría que de todas maneras, una vez que hayamos saldado esas audiencias, siguiéramos con otro número de audiencias, porque si no, no vamos a dar abasto. Y la idea también es mezclarlas con discusión legislativa para que no se nos vaya el tiempo también con lo que es nuestra función de legislar. Sobre la cuenta, entonces pasamos, ofrezco la palabra sobre asuntos varios. No hay palabra solicitada. No, pero muy corto. Presidenta, si podemos oficiar a Gendarmería y a Justicia para que nos informen sobre un hecho que ocurrió hace muy poco, que da cuenta de una persona que, saliendo en libertad, es asesinado en el Manzano, en Concepción. Yo creo que es un hecho a propósito del análisis que se hacía de tanto los ataques y los homicidios en la cárcel. Bueno, esto evidentemente tiene una conexión una vez que la persona sale. Entonces, claro, para todos los informes el día de mañana va a quedar fuera, va a quedar una estadística aparte, pero evidentemente es una cuestión que puede estar conexa. Si nos pueden enviar los antecedentes, cómo se está procediendo, etcétera. ¿Hay acuerdo para oficiar? Se acuerda. Diputado. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los miembros de la comisión, a la secretaría, a nuestras visitas. Presidenta, hay un tema que yo oficié en forma personal, pero creo que también puede ser de preocupación para esta comisión, ¿ya? Y tiene que ver con lo que se está viviendo en educación en Chile. Se ha planteado un número aún indeterminado de niños que no tienen acceso hoy día a la educación porque no tienen establecimiento educacional. Entonces, creo que siendo la educación un derecho humano fundamental, poder oficiar al Ministerio de Educación a fin de saber cuál es el número real de estudiantes que hoy día no tienen establecimiento educacional, vías de solución que eventualmente se estén considerando para esto, razones que justifican que hayamos llegado al mes de marzo sin contar con los establecimientos educacionales necesarios para todos los jóvenes que pueden estar postulando, y a la Defensoría de la Niñez solamente pidiéndole que pongan atención sobre esto. Yo sé que la Defensoría de la Niñez ha hecho algunas declaraciones, pero creo que sería bueno también que como Comisión de Derechos Humanos también manifestemos nuestra preocupación. Solicito el acuerdo de la Comisión desde una perspectiva solo de preocuparnos del derecho a la educación. ¿Habría acuerdo en la comisión? Serían dos oficios entonces, uno a la Defensoría y el otro al Ministerio de Educación.
Diputada Pizarro, sobre el tema. Ah, ya. Primero tomemos el acuerdo sobre estos dos oficios, ¿se acuerda? Respecto del tema anterior... Sí. No es en contra, diputado, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que los oficios tienen que tener algún efecto o respuesta que nos permita en algo abordar los temas. Después de escuchar al diputado Guzmán, hice esta reflexión. Me gustaría que ese oficio, a Gendarmería, al Ministerio, le demos un sentido. ¿Qué esperamos de respuesta? Porque eso ocurre, no es la primera ni la última vez que va a ocurrir, no debiese, pero sabemos que eso ocurre. Entonces, ¿qué sentido le vamos a dar al oficio? Porque bueno, nos digan, iba saliendo y lo asesinaron, no encuentro que tenga sentido un oficio en esos términos. Yo más bien creo que pensemos en qué dirección va a ir el oficio, porque por oficiar yo creo que no es bueno utilizar un instrumento que tiene que generarnos, sobre todo esta comisión, algún sentido. Sí. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Acojo el comentario que realiza la diputada Pizarro y creo que va en la línea de las medidas para prevenir este tipo de hechos. O sea, desde incluso protocolos de la puerta de salida, si es la principal, en un horario que está previamente establecido, porque lamentablemente no es un hecho aislado, e incluso es una práctica que en medios de comunicación, en series, etcétera, aparece de forma reiterada. Entonces, como es una realidad en la cual una persona privada de libertad, una vez que sale libre, se ve expuesta, no sé si hay algún protocolo de parte de Gendarmería para, por ejemplo, diferir la salida, para que sea aleatorio si sale por una puerta o por la otra, etcétera. Yo creo que ahí hay un espacio donde podríamos revisar, porque evidentemente es una situación, es un momento de vulnerabilidad bien específico, particular, de las personas que salen libres una vez en la cárcel. ¿Le parecería si preguntáramos, por ejemplo, si Gendarmería cuenta con medidas de protección para las personas que abandonan los recintos penitenciarios? ¿Qué medidas son estas? Digo, para que haya algo concreto, porque eso podría dar cuenta que exista un protocolo. Sí, porque podría ser eso y acompañado de, por ejemplo, si existe reserva de quienes van a acceder a la libertad, cosas aquí sí que nos indiquen en relación a ciertas normas que protejan a la población penal también que va saliendo. A lo mejor una buena redacción que se pudiese sugerir nos permite que tenga un sentido el oficio. Pienso en eso. Diputado Lilayú. Sobre el tema de los niños de los colegios. La verdad es que quedé un poquito atrás, pero la verdad es que, no sé si queda coincidencia, pero en mi zona, en un día fueron 3 mamás que se acercaron, no tenían colegio, etcétera, y la gente está angustiada. Ahora, mi pregunta, aparte, como dice la diputada Pizarro, tiene toda la razón, muchas veces eso queda nada. ¿Por qué no se puede aprovechar? Porque es un problema de derecho humano de los niños. Citar al ministro de Educación en algún momento, a lo mejor sería bueno escuchar qué está pasando, porque se está vulnerando los derechos también de la educación. Diputado, ¿le parece que oficiemos primero y de acuerdo a la respuesta veamos si es necesario invitar al ministro? Me parece todo lo que usted quiera, presidente, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando está cara a cara, se ve que el ministro tiene que ver otros aspectos. Y aquí hay un problema de derecho humano. Sí, no, estoy absolutamente convencida de que los derechos económicos, sociales y culturales son parte integral de los derechos humanos, así que no se preocupe por eso. Diputado Araya, ¿usted podría sugerir 2 o 3 puntos para el oficio para que quede bien acotado? Feliz, Presidenta, y lo puedo imponer incluso con la diputada Pizarro, cosa que salga algo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro asunto varios? Si no, pasamos al fondo. Ya, bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Chile. Es un honor para nosotras y nosotros tenerlos acá,
y poder escucharlos respecto del objeto de su misión, en lo posible también los hallazgos, digamos, o resultados que están viendo de esta misión, a propósito de que el Congreso es la última de sus visitas. Tengo presente aquí al comisionado y relator José Luis Caballero, a la abogada Patricia Colchero, perdón, la abogada Camila Koch, el abogado Jaime Vidal, el embajador Tomás Pascual, que ya estuvo con nosotros hace una semana atrás, y la tercera secretaria Javiera Navalón, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que tengan la mayor de las bienvenidas y dispuestos a escucharlos y a poder intercambiar con ustedes opiniones. Aquí está, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Pues es un honor para nosotras y nosotros estar en esta soberanía. Es muy importante el diálogo con el Poder Legislativo. Y quiero en este marco agradecer pues la disposición del Estado chileno para que podamos tener esta apertura de consideración con todo el Estado, que es muy importante. A veces la Comisión Interamericana, pues así es el marco de las relaciones internacionales, y con los organismos internacionales focaliza mucho con las cancillerías, pero me parece, y hemos ido, digamos, ampliando esta idea virtuosa, creo yo, que también tiene que haber una conversación amplia, profunda, seria con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, que es tan importante. A veces también requerimos por vía de carta, artículo 41, información a los estados, pero luego también empezamos a mandar cartas para tener esta comunicación con los parlamentos y con los órganos con autonomía legal o constitucional. Es muy importante para la Comisión llegar al Estado en su conjunto. En ese sentido, yo le agradezco mucho al Estado, a la Cancillería, al Canciller, la posibilidad de haber articulado esta reunión con todos estos actores. Estuvimos, le cuento rápido con quién hemos estado y luego ya le converso un poco de qué estamos, qué venimos a hacer. Pero en este marco hemos tenido pues el encuentro con la Cancillería, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interiores, con el Ministerio de Salud. Pudimos estar con el presidente del Tribunal Superior Supremo de Justicia. Hemos estado con la Defensoría también, hemos estado con la Fiscalía. Hoy en la mañana pudimos ver al sistema de Defensoría de la Infancia. Hemos estado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego con el mecanismo contra la tortura. De tal manera que esa mirada pues es amplia en relación con el Estado en su conjunto, lo recalco. Y en este sentido es muy importante esta visita, porque la Comisión Interamericana vino a Chile pues en plena dictadura, 74, 76, 77, luego el 85, y desde el 85 no venía en esta visita, que se concretó en 2020. Y en 2020 concreta la visita, una visita in loco, con un informe amplio pero muy focalizado en el tema del estallido, ¿no? Y a partir de esa visita pues hace consideraciones al Estado de Chile y se da la oportunidad de hacer un informe de seguimiento, un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del informe, 60 recomendaciones que tienen pues toda la cobertura lo más amplia posible del estado de los derechos humanos en Chile en general, pero específicamente con el foco en el estallido, y el estallido ha permitido pues para la Comisión valorar, entender, apreciar la respuesta de Chile a un fenómeno de gran calado social, de gran impacto social, ya habiendo superado la dictadura, ¿no? Y en ese sentido pues hemos encontrado, por ejemplo, con la tortura, muchas cuestiones de cómo se ha catalogado la tortura en el contexto de la dictadura, y luego la tortura después en estas, digamos, afectaciones que ha tenido a lo mejor las fuerzas de seguridad en la protesta social. Esta visita de 2020, además, también en las recomendaciones se le pide al Estado que venga el relator para libertad de expresión. Él acompañó la visita,
tenía una agenda para leer en esta tarde y no vino no viene a las cámaras, pero esto está aquí también en Chile. Con este mecanismo de seguimiento se presenta el informe con las 60 recomendaciones en 2022. El año pasado se hace una visita y ahora, pues gracias a la apertura del Estado, pudimos venir a constatar cómo se han ido avanzando en el cumplimiento para poder, dentro del mecanismo, ir proponiendo en los 4 años que tenemos entre 2022 y 2026 para la atención al mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. Y hemos encontrado pues cosas muy importantes que tienen que ver también con esta soberanía, cosas muy importantes que tienen que ver en las conversaciones con los diversos actores públicos. También debo decir, y eso me parece de lo más relevante, hablé del tema del Estado en su conjunto, pero hemos tenido también una presencia destacada con las organizaciones de la sociedad civil, una presencia y una escucha también destacada con defensoras en el terreno de la abogacía, representantes de casos que son pues también personas fundamentales en Chile. Nos hemos reunido con víctimas, firmamos acuerdos de solución amistosa en casos concretos contenciosos entre el Estado y los peticionarios. Eso también ha sido parte del eje fundamental de la visita. Y ya en el terreno legislativo hemos encontrado que hay pues un interés de adecuación al marco normativo, sobre todo de manera muy particular en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Creo que el Estado en este sentido tiene interés, lo advertimos en el Ministerio de Justicia, lo advertimos en el encuentro con el Ministerio del Interior, un encuentro que yo destaco mucho por el rigor técnico de la interlocución. La idea de entender todo digamos, lo voy a decir con esta expresión, el ayornamiento, digamos, normativo, ¿no? Para el tema de la seguridad. Y entonces yo también, pues, preguntaría en el ámbito de conversación algunas cuestiones que están metidas en esto, ¿no? Es decir, el tema de la reunión que está en un decreto en dictadura y que encontramos complicado a tantos años de haber terminado, si es del 83, si habría la posibilidad de que el legislativo pudiera regular el tema de la reunión. Por ejemplo, nos decía el defensor que en el tema de la reunión en las niñas y niños hay a veces una cuestión intermediada por los adultos, no se está respetando el sentido de la Convención para Derechos del Niño. Entendemos que hay un proyecto para protesta social que tendría que estar regulado, para personas defensoras de derechos humanos. Luego hemos encontrado complicaciones con esta ley famosa que ya ha entrado en vigor, que es la famosa ley Naim Retamal, ¿verdad? Que da la carga de la prueba en la víctima, que eso también pues ha sido una constante de la conversación. Y luego en el Ministerio de Interior nos han hablado de proyectos de ley que me parecen de enorme relevancia. Espero haber entendido y captado todo lo que está en esto en juego. Hay un proyecto de ley para separar, seguridad e interior, como dividir los ministerios, ¿no? De carácter legal, que incluso tenga reglas comunes y especiales en caso de estado de excepción, resguardo en procesos electorales, el tema de resguardo en fronteras, que ahora es tan delicado y que también tiene un punto de enfoque en Fuerzas Armadas, no solo en las fuerzas de seguridad ordinaria. Luego también tuvimos conocimiento de la ley, que esta es muy importante por los acontecimientos del estallido, una ley especial del uso de la fuerza, ¿verdad? Y tuvimos conocimiento también de una ley de infraestructura crítica que taxativamente, entiendo yo, adscribiría Fuerzas Armadas a ciertos puntos de infraestructura crítica, y quisiéramos también pues tener un punto de conocimiento y de entender por dónde tendría esta ley, porque sobre todo en el terreno de la criminalidad en transiciones a la democracia, que han advertido que el sentido de la seguridad es ciudadana y es desde la policía civil,
con jurisprudencia muy sentada de la Corte Interamericana y estándares de la Comisión sobre lo delicado que puede ser, bueno, y aquí lo digo en Chile, las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad, pero entendiendo también el fenómeno altísimo y delicadísimo de la criminalidad ahora, pues eso quisiéramos entender por dónde iría esta ley de infraestructura crítica y la presencia militar. Entendemos que ya ha sido confeccionada una legislación que tiene que ver con la policía directamente, ¿no? Una ley del control civil de la policía, no sé si lo estoy diciendo correctamente. Y luego una reforma a carabineros que me parece que es un tema muy importante, que lo hemos advertido, que está en el informe, que está en las recomendaciones, que ya está una ley, pero que en realidad yo preguntaba si todo este cuerpo de leyes que está confeccionándose aquí impacta en el oficio de los carabineros, y que si el marco vigente entonces que ya tienen tendría que sufrir alguna armonización o adecuación para ser parte de un proyecto de ley mucho más armónico y que le dé una presencia pues cabal a carabineros, que entendimos con muy buena disposición, de verdad, el ánimo de los protocolos, en el ánimo técnico, en el ánimo de subirse a un estado respetuoso de los derechos. Eso es un punto que tendríamos que, de este marco legislativo, digamos, por lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es quizá el punto nodal del informe ahora, con sus recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Sin duda son muchos los temas y efectivamente fundamentalmente centrado en los temas de seguridad ciudadana. Podemos ir en ese orden, diputada Pizarro, si le parece, para entablar, digamos, un diálogo. Y por favor, comisionado y los que están acompañándolo, si tienen algún comentario, preguntas dentro de lo que les vayamos a informar, mejor todavía. Empecemos con el tema del derecho a reunión, donde ustedes tienen toda la razón. No hemos logrado avanzar en una legislación que establezca el derecho a reunión. Esto requiere una modificación constitucional, porque la propia Constitución establece que será de orden reglamentario la regulación del derecho a reunión, y hace mucho tiempo, y se lo deben haber dicho organismos autónomos de derechos humanos como el INDH, que esto requiere tener rango legal en virtud, digamos, de que se está eventualmente afectando, se podrían ver afectados derechos humanos. Sin embargo, y hago al tiro aquí un punto que me parece que es importante, actualmente se está discutiendo el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Seguridad Pública. Y dentro de ese proyecto, y es una cuestión que por lo menos yo estoy en esa comisión y lo vamos a levantar con fuerza, porque han sido relatores también de Naciones Unidas los que han venido varias veces a darnos, digamos, recomendaciones sobre el punto. En ese proyecto de ley se le entrega al delegado presidencial, que es una figura nueva que tenemos hoy día, que depende directamente del presidente y que tiene control sobre las policías, se establece la atribución de autorizar las reuniones y asambleas pacíficas, cuestión con la que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque efectivamente es legislar casi en los mismos términos que está el decreto ahora, y por lo tanto nosotros queremos impulsar la idea de coordinar con los solicitantes del derecho a reunión o a la protesta pacífica, que sea una coordinación para que genere lo menos posible incomodidades al resto de los ciudadanos. Y ese es un asunto, digamos, en que por lo menos yo no veo mucha flexibilidad de parte del gobierno, y me parecería interesante, digamos, que ustedes pudieran levantar el punto. Diputada Pizarro, sobre el punto.
primero darles la bienvenida. Por esas cosas de la vida, las dos diputadas que estamos hoy día en la comisión, venimos del mundo de los derechos humanos, de la organización social. Entonces nos ha tocado en muchas oportunidades esto mismo que ustedes señalan e indican aquí como falencias, demandarlas desde la organización social, y hoy día con mucha conciencia que es algo que debemos aportar para que de una vez por todas terminemos con ciertos enclaves que dejó la dictadura y que, entre otras cosas, a más de 30 años de iniciada la transición, todavía tenemos situaciones de retraso como esta. El pedir permiso para poder manifestarse y, primero, estando a merced de quien lo autoriza o no, porque es así, y segundo, a ratos con una clara criminalización de lo que significa el derecho a la manifestación. Yo recuerdo de haberme reunido con ustedes cuando hicieron la visita a Illoco, que nos causaba mucha risa el nombre, pero tenía que ver con la gravedad con la gravedad del momento que estábamos viviendo. Creo que en la Universidad de Chile fue que nos juntamos. Expresamos aquello porque estábamos en una situación extremadamente grave respecto a la manifestación, donde siempre se agrega lo que tú señalabas, pacífica, y respecto de eso no sé cómo vamos a definir qué es manifestación pacífica y qué no, cuando siempre uno se va a manifestar de manera pacífica. Yo quiero ponerlo como primer punto, porque acá se ha revertido esa lógica. Y lo cierto es que todas y todos, ustedes lo visibilizaron en la visita que hicieron en aquella oportunidad, éramos miles de miles quienes nos salíamos a manifestar, y los otros eran situaciones que no tenían que ver con la convocatoria a nivel nacional. Y claro que hay enclaves, hay amarres, y quiero decir algo que a mí me parece muy complejo desde los distintos poderes del Estado. Yo creo que si bien en un momento la masividad de esas manifestaciones, y lo voy a vincular a esto que ustedes señalan, nos significó ganar un terreno en relación al derecho a manifestarnos, la pandemia y todo lo que eso bajó esa movilización ha provocado un retroceso sobre texto de la seguridad, de confundir estos ámbitos que son distintos. Es muy distinto el derecho a la seguridad, que sí es un derecho y que el Estado y los poderes del Estado tenemos que enfrentarlo desde una perspectiva también de los derechos humanos, porque no puede ser desde otra perspectiva, porque si no nos volvemos en un estado casi cavernario, donde aquí hoy día en la sala escuchábamos argumentos así donde se desprestigia este concepto que tanto nos ha costado a tantas y a tantos, entre ellos ustedes, enarbolar como un eje central, que es el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces yo quiero señalar esta confusión que se pretende instalar respecto al derecho a manifestarse versus el tema de seguridad, que es una realidad. El crimen organizado en Chile es un tema que hay que definirlo muy bien, y cuando se intenta compilar como un todo, la que retrocede es la democracia. Y de eso no tengo la menor duda. Quiero decirles que cuando iniciamos nuestro periodo legislativo, acá se dio discusión de meses, diría el primer año, respecto a quienes violaban los derechos humanos. Ese es el nivel de retroceso en el que podemos entrar, y que ustedes tienen un rol, comisionado y quienes le acompañan, muy fundamental, porque tiene que ver con esta conciencia internacional a quienes nos debemos y por qué existimos este poder del Estado y ustedes también. Sí, se ha avanzado en iniciativas legislativas que son muy preocupantes. La ley Naim Retamal, sin duda, y es un tema que en algún momento va a ser de mucha dificultad. La presidenta señalaba esto del Ministerio de Seguridad. Yo no participo de esa comisión, pero estoy muy atenta, porque no sé en qué puede, porque sí creo que debe existir, pero sí creo que debe existir de verdad. Va a resolver un tema que el país vive, pero no confundirlo con limitar el ejercicio de la democracia. Y eso resulta muy complejo.
RUF está en camino. Ya, me quedo en el Ministerio Público y señalando lo que indique. Eso Quizás sería solo para complementar a la diputada, si uno hace revisión de los protocolos respecto del derecho a manifestación, hace unos años atrás se hablaba de manifestaciones legales e ilegales. Eso logramos sacarlo. Pero hoy día se habla de manifestaciones violentas y no violentas, lo que no cabe tampoco dentro de los estándares en materia de derechos humanos. Ninguna manifestación es violenta, pueden haber personas violentas en la manifestación. Y el problema de eso es que genera estrategias represivas que apuntan a la manifestación y no apuntan a las personas que actúan violentamente o que cometen delitos en ese contexto. Entonces ahí me parece que también hay un punto. Defensores de derechos humanos, estamos pendientes todavía, a propósito de la firma del Tratado de Escazú, de una ley que establezca garantías y protección a los defensores de derechos humanos. Lo que sí hemos avanzado es en el proyecto de ley que establece una protección especial para los periodistas y los comunicadores, justamente porque a propósito del estallido social hubo alrededor de 17 periodistas o trabajadores de la comunicación que fueron afectados en sus derechos, el derecho a informar a la ciudadanía. Esa está aprobada, diputados, y falta el Senado, entendemos, Exactamente. ¿verdad? Sí. Naim Retamal, bueno, ese es un capítulo aparte y yo creo que las causas les van a llegar a ustedes a la Comisión Interamericana. Hay que tener ojo y hacerle seguimiento a esto porque esta es una cláusula que no era necesaria y lo que pretende establecer un trato privilegiado de las policías, siendo ellos los obligados a cumplir con derechos humanos. Entonces yo creo que casos van a llegar a la comisión sobre el punto. Como sé que se tienen que ir rapidito, le voy a dar a las 4 tienen que estar al frente. En el caso de RUF, que es algo que se está discutiendo ahora, también es algo que se ha pedido hace mucho tiempo. Existía de manera fragmentada en el Código de Justicia Militar, donde antes Carabineros era parte de los organismos de defensa, quedaron allí las normas. El sentido que nosotras le damos a las reglas de uso de la fuerza es un marco de protección para las policías, pero también es un marco de acción que tiene como límite la violación a los derechos humanos. Y creemos que hay peligro de que las reglas de uso de la fuerza, más que ser el marco de acción, se traduzcan en unas especies de, que le llaman rules of engagement, que es la idea, digamos, de que la orden que se da de la autoridad jerárquica baje muy claramente en términos operativos. Ahí hay una distinción que nos está logrando aclarar mucho y por lo tanto también es un tema de preocupación para quienes venimos del mundo de derechos humanos. Dale, muy cortito. Dale. No voy a complementar lo que dice. El micrófono. No, muy corto. A ver, yo todo lo que ustedes enunciaron de preocupación es algo que a nosotras también nos preocupa. Porque como tienen que irse pronto, les digo, es algo que nos preocupa y que el Estado de Chile no puede seguir avanzando en una política de seguridad que se vincule a las limitaciones del ejercicio democrático de la población civil en relación a todos los aspectos de la sociedad, a todos. Hoy hay una gran arremetida de algunos sectores que están pidiendo, por ejemplo, la salida de las Fuerzas Armadas para controlar el crimen organizado, el narcotráfico, sin ningún análisis de situaciones comparadas en otros países, pero también respecto a algo que han dicho las mismas Fuerzas Armadas que no tienen esa preparación. Entonces yo creo que más bien la visita de ustedes, yo la vuelvo a reconocer y agradecer,
pero yo creo que estamos en riesgo de poder retroceder en conquistas que habíamos logrado en relación a las garantías de no repetición y no de relativizar lo que son las violaciones de derechos humanos. Por eso, todo esto que ustedes señalan son preocupaciones nuestras también. Particularmente hablo yo de la diputada Lorena Fríes, que es la presidenta, y yo, que casualmente nos llamamos Lorena las dos, en relación a que no sobre texto, que eso es muy importante, no sobre texto de la seguridad, se relativice o se debilite el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Y yo creo que estamos en un riesgo de aquello. Y creo que estamos en un riesgo de aquello que no va a controlar, quiero decirlo, con las medidas ni el crimen organizado ni el narcotráfico y todas sus formas, y que por el contrario no va a resolver esto, porque yo sé que es a largo plazo, pero tampoco va a fortalecer el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos y finalmente ir consolidando una democracia más sólida en relación a esto. Eso. Último punto ahí, reforma a las policías. De la reforma a las policías, después de un par de años se dejó de hablar. Se tomaron algunas medidas, alguna creación de institucionalidad que ha avanzado muy poco, en realidad. Lo que hay es que durante el gobierno del expresidente Piñera, justamente como parte, digamos, del desarrollo posterior al estallido social, se ingresaron proyectos de ley que tenían que ver con el perfeccionamiento de las fuerzas policiales, con también su mejor capacitación. Yo creo que eso tiene un cierto carril. Mi duda permanente con Carabineros es el grado de autonomía que tienen del Poder Civil. Y lo digo porque, a propósito también de la discusión del Ministerio de Seguridad, una de las grandes discusiones fue si establecer claramente o no la subordinación de las fuerzas policiales al Poder Civil. Y eso no se aprobó, ¿no? Efectivamente hay un cierto control sobre las policías, pero de vez en cuando nos damos cuenta por algunas salidas de prensa, digamos, de Carabineros, que esa subordinación no es al punto que nosotros quisiéramos, y eso debiera ir acompañado, porque es cierto también que se avanzó en ciertas auditorías, la creación de auditorías externas e internas para el control de la corrupción en Carabineros, que como ustedes saben ha tenido su larga historia a esta altura, y una de las corrupciones o los desfalcos más grandes que hemos vivido. Aún así, me parece que falta avanzar en los temas que tienen que ver con sacar totalmente la justicia militar de esto, totalmente, y por otro lado en que haya más transparencia respecto del actuar de Carabineros, en particular ahora que existe la ley Naim Retamal, porque, por ejemplo, no existe ningún registro en Chile, ni siquiera la Fiscalía lo tiene, a pesar de que nos dijo que lo iba a tener, respecto de cuántos carabineros hay procesados en Chile por temas que derivan de su función, por ejemplo. Y esa es una forma de rendición de cuentas que Carabineros de Chile no tiene hacia la ciudadanía y que obviamente permiten tomar medidas, permiten generar más confianza en las policías y con ello, por lo tanto, que haya mayor cooperación respecto de ellos. Ahí hay un tema que creo yo que uno podría profundizar y que tiene que ver también, al final de cuentas, con que se acoja el marco de derechos humanos como el marco dentro del cual tienen que actuar. Pues muchas gracias por esta... Está apagado. Es algo duro eso. Aquí hay un tema de micrófonos. En la Comisión de Constitución. Ahí está, ya está rojito aquí. Pues muchas gracias por esta información. Tengo entendido que ya nos tenemos que retirar, pero de verdad ha sido muy valioso para nosotras y nosotros estar aquí con ustedes, con diputadas además que tienen esta impronta de defensa de derechos. Es muy, muy importante y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a ustedes y como lo decía la diputada Pizarro, Gracias.
para el trabajo de quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos, la labor de la comisión es fundamental. Hay muchas cosas que avanzamos o que logramos avanzar gracias a las recomendaciones que ustedes hacen, y cuán precisas estas sean, nos da margen a nosotros también para empujar legislación. Así que les agradecemos la visita. Esperamos también con ansias conocer el informe de avance de las recomendaciones que se hicieron en el estallido, y aquí estamos para cualquier información que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias.